Buenas. Qué oportunidad nos brinda el Señor de encontrarnos en esta noche. Muy posiblemente muchos hoy estarán un poquito desconectados por todo lo que ocurre en este del mundo del deporte. El fútbol siempre es algo que nos atrae mucho, entonces es probable que muchos estarán conectados después de la transmisión de esto, pero aquí estamos en el propósito de aprender del Señor y de crecer en el conocimiento del Señor y continuamos meditando en esto que es las salvaciones del Señor, crecimiento y desarrollo. En eso estamos, de eso vamos a hablar hoy y dentro de 8 días, la santificación. La santificación tiene que ver con ese proceso de crecimiento. La santificación tiene que ver con ese cada día lo que Efesios va a plantearnos el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, por ejemplo, nos va a plantear como ese propósito y esa meta hacia la cual nosotros vamos enrutados. Miren la manera en cómo Efesios lo va a plantear hablando de la unidad del cuerpo y de la necesidad de la iglesia en ese proceso de crecimiento. Mire cómo lo plantea el apóstol Pablo en el capítulo 4 y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acabo de leer Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos. Está hablando de una meta y está planteándonos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí nos plantea el apóstol Pablo entonces que nosotros caminamos no sin un propósito, no sin un rumbo definido. Nosotros no caminamos como a tientas, no, nosotros caminamos enrutados. Y en esa ruta el Padre, por su Espíritu, obra en nosotros en ese proceso de crecimiento y creo que Efesios lo va a plantear muy bien. En un momento estaremos viendo más de eso. Vamos a orar, nos colocamos en manos del Señor, rogamos que sea Él dirigiéndonos en este tiempo que vamos a sostener en el propósito de ir creciendo en la palabra del Señor. Señor, gracias. Qué maravillosa oportunidad nos brindes en esta noche de encontrarnos y de poder crecer en el conocimiento de tu palabra, en lo que es ese proyecto y plan de salvación para todos nosotros. Estamos en tus preciosas manos, rogando tu dirección, rogando, Señor, que seas tú encaminando nuestros pasos en ese proyecto de salvación, Señor, que tú desde antes de la fundación del mundo has venido construyendo, has ejecutado en tu Hijo Jesús y hoy lo aplicas, oh Padre, a través de tu Espíritu en cada uno de tus hijos, de los creyentes, de tus discípulos. Estamos en tus preciosas manos, Señor. Dirígenos en este tiempo y que esta reflexión, esta meditación, este detenernos a reflexionar sobre lo que es la santificación redunde para la edificación. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Recuerda que venimos pensando en el orden de la salvación y hemos ya venido caminándole un ratico a esto. Hablamos del llamamiento eficaz, hablamos de la regeneración, hablamos de la fe y arrepentimiento, hablamos de la justificación. La semana pasada, las dos últimas anteriores semanas, estuvimos hablando de la adopción y ahora entramos a hablar de la santificación. Ese es el tema que estaremos abordando ahora, la santificación, quedando pendiente la perseverancia, la unión con Cristo y la glorificación en lo que toca al orden de la salvación, esperando que el Señor nos permita continuar siendo edificados por Él, por su palabra, en ese buen propósito de crecer en el conocimiento del Señor. Sí. ¿Y cómo es que hemos venido abordando este tema? Lo hemos venido así, el llamamiento eficaz, contundente llamado, nuevo nacimiento, condición eh, necesaria. Cuando hablábamos de la regeneración, estábamos hablando, o nuevo nacimiento, estábamos hablando de la condición necesaria. La fe en Cristo, más que un crédulo, es un asunto de fe, así lo abordamos. Cuando hablamos del arrepentimiento, pensábamos en que si hay posibilidad de vuelta atrás. La justificación, ¿en verdad soy justo? En la adopción, ahora miembro de la familia de Dios, y en la santificación estamos pensando en crecimiento y desarrollo. Así es como lo va a abordar el texto. Recuerde, por favor, allí en el chat usted nos puede escribir si tiene alguna inquietud, si tiene alguna
situación o algo que no sea muy claro, escriba allí en el chat. Estaremos muy pendientes a lo que nos escriba para ir respondiendo, ir interactuando por ese medio. Escríbanos por allí, estaremos muy pendientes de cualquier cosa que se presente, cualquier situación que necesitemos aportarle en cuanto a lo que estamos considerando en el tema de las salvaciones del Señor, alguna duda, alguna inquietud o alguna expresión de pronto en la que usted no pueda estar de acuerdo, será válido poderle escuchar y así juntos crecer en el conocimiento del Señor. Esperamos pues que Dios nos vaya ayudando en este camino. Entonces, estamos pensando en esto de la santificación hoy y es crecimiento y desarrollo. De eso se trata la santificación. Y quise traerles este texto de Tesalonicenses que nos ayuda a reflexionar sobre el tema del crecimiento. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Entonces ese propósito de que seamos santificados por completo. ¿Recuerda su café? Muy oportuno en esta hora de la noche y preparándonos para abordar este tema que ha resultado bastante desafiante y nos ha venido llamando y moviendo pues como a reflexionar en el Señor. Ahí le queda la invitación entonces. Prepárese su café que nos hace mucha falta, por sobre todo en algunos momentos que hay algo difícil de asimilar. Una pausita y con un café, con un sorbo de café nos puede ayudar bastante a ir aprendiendo. Decíamos en los anteriores encuentros, estudios que hemos venido teniendo en las salvaciones del Señor, retomando a un señor llamado John Fram en un libro que él escribe que llama Las Salvaciones del Señor, de donde tomé prestado la serie, el título de la serie que estamos trabajando, dice, en la justificación Dios nos declara justos, lo que elimina nuestra culpa, nos da un nuevo estatus legal. Ahora somos justos, somos declarados justos. Aunque somos pecadores, somos declarados justos. ¿Por qué? Porque alguien ha pagado por nuestro pecado. En la adopción, que es el tema que veíamos la vez pasada, las 2 semanas anteriores, Dios nos saca de la familia de Satanás para hacernos sus hijos e hijas. Ahora nos hace miembros de su familia. Él crea para nosotros entonces un nuevo ambiente, un nuevo entorno, una nueva situación. Él la crea para nosotros. Colosenses va a decir que fuimos sacados del reino de las tinieblas y ahora fuimos puestos en el reino de la luz. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos habla de conciudadanos del reino, nos habla de la familia de Dios donde fuimos ahora, dado que ahora somos parte de la familia de Dios y conciudadanos no somos extranjeros, no somos extraños. Es la manera como Efesios capítulo 2, versículo 19 va a hacer referencia a eso. Y la regeneración, de la que hablábamos ya un tiempecito atrás, pero la regeneración y la santificación tienen como un paralelismo y en un momentico lo veremos. En la regeneración y en la santificación Dios quita nuestro corazón pecaminoso. Recuerde que Dios siembra su vida en nosotros, quita nuestro corazón pecaminoso y desobediente y nos da un nuevo corazón. Recordamos esa expresión de los profetas cuando dice quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso es lo que el Señor hace. Y lo que va a decir es, ahora en ese nuevo corazón hay unas nuevas disposiciones, en ese nuevo nacimiento que es el nacimiento, la regeneración que toca la idea de nacimiento, hay unas nuevas disposiciones que son puestas en el corazón del ser humano. Hay una nueva vida y unos nuevos deseos de obedecerle. Antes éramos apáticos, ahora hay un deseo de vivir para Él. Esa es la regeneración. Y la santificación, entonces, ahora es la continuación de ese proceso. Fueron sembrados esos nuevos deseos, fueron sembrados en nosotros el anhelo, la vida de Dios fue sembrada en nosotros. Ahora crece en nosotros en un proceso que es crecimiento. Y ese proceso de crecimiento, una vez hemos nacido, regeneración, se llama santificación. De eso es lo que estaremos hablando el día de
hoy y dentro de 8 días. Por eso esta frase y esta gráfica que ya la había usado, pero ahorita la he enriquecido con la frase justificación, es la declaración de justicia. El ser humano es declarado justo, no es hecho justo, y he hecho mucho énfasis en esto para que seamos claros. Somos declarados justos. Una vez alguien ha sido aceptado por el Señor, has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, tiene la seguridad de que ha sido declarado justo. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Entonces somos declarados justos e iniciamos un proceso de santificación donde la Escritura nos dice que somos hechos justos. Entonces, estamos hablando de santificación, somos declarados, es la flecha que va hacia abajo, declarados, el Señor nos declara justos y ahora a partir de esa declaración lo que hace el Señor es comenzar un proceso de crecimiento donde somos hechos justos. Somos hechos justos. Y eso es un proceso que va a durar toda la vida. Declara, somos justos y a partir de ahí inicia el proceso de hacernos justos, de transformación, de moldear y transformar nuestra vida. El Catecismo Menor de Westminster, mencionando este tema de la santificación, va a decir lo siguiente: la santificación es aquella obra libre de la gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Esa es la obra de Dios. Pero ahorita vamos a tocar un puntico, porque en algún momento les había hablado de la responsabilidad del ser humano en el proceso de la santificación. Hoy dentro de 8 días hablaremos de esto. Es una obra de Dios la santificación por su espíritu, pero nos va a dejar claro, más adelante lo vamos a puntualizar, de que efectivamente siendo una obra de Dios, el ser humano aquí sí tiene una responsabilidad. Una responsabilidad. Y dice, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente. Somos habilitados ahora. ¿Por qué? Por esa obra del Señor en nosotros, por esa gracia, esos nuevos deseos de los que hablábamos hace un momento, que son puestos en nosotros, ahora crecemos en esa inclinación, en ese deseo de vivir para Él. Fram, el autor del que hablábamos ahora, va a decir lo siguiente con relación a la santificación. En la santificación, Dios realmente nos hace santos. Recuerde que decíamos, en la justificación realmente nos declara santos, justos, nos declara justos. Pero en la santificación es donde comienza la aplicación de esto, la aplicación. Entonces, por eso de que hablamos de que en la santificación Dios realmente nos hace santos. Y Él nos santifica definitivamente trasladándonos del reino de Satanás al reino de Cristo. Y eso lo recordamos en Colosenses, aunque ahí no está la cita, usted lo puede leer conmigo, por favor. Colosenses, quiero traerlo aquí a colación. Colosenses capítulo 2. No me vaya a pasar la cita. Se me fue. Ya, es Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. Mire, ¿quién hizo quién es el sujeto de esa acción? ¿Quién hace esa acción? ¿Quién nos traslada? Yo no voy a buscar el domicilio. ¿Dónde será el domicilio del reino de los cielos? ¿Cuál será la dirección? Carrera, calle, avenida, circunvalar, diagonal, no, nada. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y dice el texto, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, Él es quien nos traslada, ¿sí? Y es lo que estamos pensando ahora en la santificación. Él nos santifica definitivamente, trasladándonos al reino, del reino de Satanás al reino de Cristo. Así nos santifica, va a decir el texto. Y dice, y nos santifica progresivamente.
¿Y por qué? Porque eso no es una contradicción, como que definitiva y progresiva, ¿sí? Porque dices definitiva y progresiva. Entonces se ha dado cuenta, por ejemplo, que cuando nos acercamos a la carta a los Efesios, hago bastante referencia a la carta a los Efesios, porque creo que es una carta que nos ilustra mucho sobre este tema. Efesios capítulo 1 va a decir el apóstol Pablo apóstol de Cristo por la voluntad a los santos que están en Éfeso. Pero esos santos no son perfectos, siguen siendo hombres y mujeres pecadores como nosotros. Estamos diciendo de que somos declarados justos y que iniciamos un proceso de ser hechos justos, de ser hechos santos. Entonces somos declarados justos, somos declarados santos, pero a partir de ahí, progresivamente, o sea, nosotros definitivamente ya somos parte del reino de los cielos, somos parte del reino de Dios, somos parte de la familia de Dios, ya no somos extraños, capítulo 2 capítulo 2, versículo 19 de Efesios, que lo tratábamos la semana pasada. Somos parte de la familia de Dios, ya no somos extraños, ya no somos extranjeros, somos parte de la familia de Dios. Y por ser parte de la familia de Dios, ahora somos, no somos extranjeros, no somos extraños a la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios. Esa es la realidad que nos va a plantear el texto. Entonces, no hay una contradicción. Estamos en lo mismo de la declaración donde nos declara que somos justos. Él nos santifica definitivamente y nos santifica progresivamente conformándonos a la imagen de Cristo, batallándonos. Lo leíamos ahorita en el capítulo 4 de Efesios, hasta que lleguemos a la estatura, al nivel, a la medida de Cristo. Por eso cada día debemos preguntarnos, hoy soy más parecido a Cristo y se ve más Cristo en mí. Seguramente si somos honestos en nuestra pregunta, cada vez estaremos revisando y haciendo una correcta evaluación. Y si hacemos una correcta evaluación sobre nuestra vida, nos daremos cuenta que a medida que nos vamos mirando en Cristo, van saliendo a flote muchas más cosas de nuestro corazón. Vamos cayendo en cuenta de muchas otras situaciones. Y eso es parte del proceso de la santificación que el Señor está obrando en nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios y cómo Dios va obrando. Y la santificación progresiva, a diferencia de la justificación es esa declaración. La santificación progresiva es algo que va avanzando, se llama progresiva porque avanza, vamos creciendo. Por eso el tema de la santificación se llama crecimiento y desarrollo, vamos creciendo. A diferencia de la justificación, la santificación, ¿sí?, no es solamente una obra de Dios. La adopción decíamos que es una obra de Dios también. La regeneración decíamos que es una obra de Dios también. La santificación, y lo mencioné en algún momento que lo íbamos a abordar, la santificación también hay, o en la santificación hay una responsabilidad nuestra. En la justificación es una obra de Dios porque es una declaración de Dios. La adopción es una decisión de Dios de acogernos en su familia. El nuevo nacimiento es una decisión, es una obra de Dios en nosotros. La fe es algo que Dios despierta en nosotros. El arrepentimiento, si parte, es una reacción nuestra y allí sí hay una participación y una responsabilidad nuestra. Una vez somos confrontados nosotros en el Señor, por el Señor, somos y volvemos a Él. Y en la santificación también hay una responsabilidad nuestra. No es solamente una obra de transformación en la que yo soy inactivo. No, no así en la justificación, no así en la adopción, no así en la regeneración, pero en la santificación sí hay una responsabilidad nuestra. Sí hay una responsabilidad nuestra y no puede faltar. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos dicho? El concepto, cuando pensamos en santificación, no consiste en que el pecado queda totalmente erradicado de nosotros. La santificación no es que ya soy sin pecado, no. Eso es afirmar, eso es ir más allá de lo que la escritura en realidad va a comunicar. No, Señor. No es que quede totalmente erradicado el pecado, ni en la justificación, ni en la santificación. En la santificación estamos en un proceso de crecimiento hasta llegar a la estatura de Cristo. Allí estamos. Entonces, no es que quede erradicado el pecado, es que estamos en un proceso de erradicarlo, pero no queda erradicado. Y
tampoco es contrarrestado. Contrarrestado es como bloquearlo. Sigue ahí latente, pero como logramos bloquearlo. No, eso tampoco, porque eso sí, pensar en que lo erradicamos es ir más allá de lo que significa. Pensar en que solo lo contrarrestamos es quedarnos muy corto en cuanto a lo que el Señor nos dice y anularía la idea de transformación, porque contrarrestar no es transformar. Contrarrestar es como bloquear. Contrarrestar es como poner una talanquera. Contrarrestar es como poner un obstáculo para que algo continúe su curso. Y eso no es la santificación. La santificación es un proceso de transformación. Es un proceso de cambio, ahí lo estamos diciendo, sino en que se produce un cambio de personalidad de origen divino que nos libera de los hábitos de pecado. Nos libera de los hábitos de pecado y forma en nosotros afectos, disposiciones y virtudes que nos asemejan a Cristo. Eso es lo que hace la santificación. Va generando en nosotros un cambio que nos va liberando de los hábitos del pecado y comienza en nosotros unos afectos, unas disposiciones y unas virtudes que nos hacen semejantes a Cristo. Eso es lo que va sucediendo entonces por la obra del Señor. Filipenses 2:12 nos va a dejar muy claro allí diciéndonos, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Cuando dice ocúpense, está hablando de lo que estamos haciendo referencia acá. Es que Dios es quien obra la salvación, Dios es quien justifica, Dios es quien produce el nuevo nacimiento, Dios es quien nos acoge en su familia. Pero entonces aquí iniciamos una responsabilidad frente a esa acción de Dios. Y nuestra responsabilidad entonces ahora es ocuparnos, en los términos de Filipenses 2:12, es ocuparnos de la salvación con temor y temblor. A eso es lo que nos llama el Señor en su palabra. Esta es la manera en cómo podemos iniciar a abordar el tema de la santificación, en esa dinámica de mirar la obra del Señor por nosotros y cuál comienza a ser nuestra responsabilidad. En 8 días estaremos abordando un poco más y estaremos yendo un poquito más allá en todo ese tema de la santificación. Estaremos considerando un poco más de la transformación a través de la santificación y ese tema del crecimiento. Y estaremos ampliando lo que hoy nos está tocando el apóstol Pablo acá cuando dice ocúpense de su salvación. Que ese sea nuestro llamado hoy, que con esto nos vamos. La salvación es una obra del Señor, pero tenemos una responsabilidad y es ocuparnos de nuestra salvación. Tenemos una responsabilidad y es que la santificación también debe llevarnos a nosotros a tomar acciones. Y creo que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios lo va a decir cuando dice, permitan que el Espíritu Santo les llene. Y creo que se permitan que el Espíritu Santo les llene. Y les dice por allá en el capítulo 4, esos 5:18, y en el capítulo 4 le dice que no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo con el que ustedes han sido sellados. Capítulo 1, versículo 13 han sido sellados. Capítulo 4 les dice no contristen. Y capítulo 5 les dice permitan que el Espíritu Santo les llene. Ese es todo el desafío, todo un desafío que el apóstol Pablo le hace a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de crecimiento donde es Cristo nuestro Maestro, es Cristo nuestro Señor, es Cristo quien nos va delimitando el camino a seguir. Mis hermanos, que Dios nos ayude en este camino a perseverar. Esperamos pues que podamos reflexionar y en 8 días estaremos finalizando este tema de la santificación. Reciban un abrazo, muchas bendiciones, que puedan disfrutar, ¿sí?, de esta lección y que sea de mucho aprendizaje. Estaré allí pendiente de lo que usted pueda responder por el chat para que juntos podamos crecer en el conocimiento del Señor. Señor, gracias por tu palabra y el desafío que nos haces. Estamos en tus preciosas manos, descansando en que tú eres bueno para con nosotros. Y Señor, gracias por tu salvación. Gracias por la obra de tu Espíritu, Señor, en nosotros que nos ha sellado y ha aplicado en nosotros la obra que tú, oh Jesús, hiciste en la cruz del Calvario. Y gracias, oh Padre, porque tú planeaste, Señor, una obra de salvación que desde antes de la fundación del mundo construiste, que la ejecutó el Hijo y la aplica el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por tu obra de salvación. Ahora permíteme asumir la responsabilidad, Señor,
sostenido por tu gracia, indudablemente, permíteme cumplir la responsabilidad que me corresponde en esta obra de salvación. En tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mis hermanos, que Dios nos ayude en este camino. Recuerde que el llamado del Señor es a ocuparnos de nuestra salvación. En 8 días estaremos terminando el tema de la santificación. Escriba por favor allí en el chat, estaré muy pendiente de qué son los aportes que usted puede hacer allí y qué son las inquietudes que se le generan. Bendiciones para todos y que la gracia de Dios nos acompañe y sustente como lo ha hecho hasta el día de hoy.